Bienvenidos a Electrotecnia. Una vez que vimos generadores en conexión serie, vamos a entrar a generadores en paralelo. En este caso, ¿qué me dice? Bueno, la conexión en paralelo de dos o más generadores consiste en conectar todos los bornes positivos entre sí para formar el borne positivo del sistema. Y a su vez, del mismo modo, conectar todos los bornes negativos entre sí para formar el borne negativo del sistema. Como vemos en la gráfica, se está conectando todos los positivos de los tres generadores y todos los negativos de los tres generadores. Condiciones para el circuito paralelo. Importante. Los generadores deben de tener la misma FEN y la misma resistencia interna. ¿Para qué? Para que la corriente suministrada se pueda repartir de forma equitativa o de igual forma entre todos los generadores. Importante, observe, los generadores deben de tener la misma FEN y la misma resistencia interna. No se olvide que la FEN era igual a la letra E mayúscula. Luego, la FEN total del sistema para todos los generadores, por ser un paralelo, es igual a una de las FEN. En este caso, la FEN total es igual a E1 y es igual a E2 y es igual a E3. Recordando que E1, E2 y lo que es E3 son la misma. Por ende, la FEN total es la FEN del paralelo. Y las corrientes, importante acá, ojo, la corriente total que sale del paralelo es igual a la suma de cada una de las corrientes. Pero recordando que las corrientes también van a ser las mismas. ¿Por qué las corrientes van a ser iguales en los generadores? Porque son igual FEN, igual resistencia. Por eso las corrientes son iguales. Luego, importante también, la resistencia interna total. ¿Por qué digo total? Porque recuerde que al final estos tres generadores se van a convertir en uno solo. Entonces ya sé que esa FEN total es la misma que los generadores del paralelo. Pero la resistencia, por ser un paralelo, ¿qué sucede? Se la trabaja con la fórmula del paralelo de las resistencias, que es 1 que divide a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Si hubiera 4 o más generadores, usted sigue agregando más 1 sobre R4 más 1 sobre R5, etc. Entonces, sacamos la R del paralelo para sacar la R interna del generador total. Estas serían todas las condiciones que debemos de cumplir para generadores en paralelo. Vámonos a un problema de aplicación para ya utilizar todas estas reglas o condiciones. Veamos, presentamos dos ejercicios. En el primero tenemos dos generadores en paralelo y en el segundo tenemos tres generadores. Nosotros vamos a resolver el número 1 y queda siempre el número 2 para que usted practique. Pasamos a la pizarra y presentamos el ejercicio. Veamos, dibujo primero el ejercicio. Me dice que tengo un generador con una resistencia interna de 0,1 ohmios y una FEN de 24 voltios. En paralelo a otro generador que tiene también una resistencia interna de 0,1 y una FEN también de 24. Se respeta lo que decía la condición. Igual FEN, igual resistencia. Se conecta a una resistencia de carga o una resistencia externa de 3,95 ohmios. Aquí, ¿qué es lo que falta para identificar los generadores? Pues simplemente el circulito, ¿no? Para representarlo como un generador, de esta forma. Entonces, ahí tenemos los generadores. Sabemos que están conectados en paralelo, entonces voy a dibujar aquí el paralelo de los generadores. De esa forma. Y ahí tenemos el paralelo de los generadores. ¿Qué me pide el sistema? Bueno, primero, hallar la FEN total. En este caso, la FEN total del sistema. ¿Qué más? La resistencia total del sistema. La corriente total, que es la corriente que llega a la carga. ¿Y qué más? La tensión en los bornes. En este caso, recuerde, el voltaje en los bornes es el que se encuentra en los extremos. Voltaje en los bornes total. ¿Qué otra cosa? Potencia de la resistencia. Ahí están todos los datos que nos pide el ejercicio. Vamos a confirmar. FEN total,
resistencia total, intensidad que suministra la ya me falta las corrientes de cada generador. Entonces me pide, vamos a ponerlo aquí abajo, corriente I1 y corriente I2. Obviamente, ¿cuál es corriente I1 y cuál es corriente I2? Vamos a decir que generador 1 es el que está a la izquierda y generador 2 es el que está a la derecha. Por ende, aquí tenemos I1 y aquí tenemos I2. Ahí están todos los datos que nos pide el ejercicio. Quitamos la diapositiva y empezamos a operar. Primero, recordemos, ¿qué vamos a hacer aquí? Estos dos generadores hay que dibujarlos o redibujarlos como uno solo. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestro problema. ¿Y cómo le vamos a llamar a esta resistencia? Esta será nuestra resistencia interna total y nuestra FEN total. Cuando usted tenga 3 o más generadores es exactamente igual. Usted lo que hace es llevar a un solo generador el sistema y le va a quedar una fuente, una resistencia interna y una resistencia de carga, que son que es de 3,95 ohmios. Y aquí usted sabe que ya puede operar todo el sistema, porque ya le queda una fuente con dos resistencias en serie. Ahora, ¿cómo llevamos de dos generadores a uno solo? Pues con las condiciones y las fórmulas que vimos en la diapositiva anterior. ¿Cómo hallábamos la FEN total para el paralelo? Nos decía que la FEN total es igual a la FEN 1 y esto es igual a la FEN 2. ¿Cuánto vale la FEN en cada generador? 24 voltios. Por ende, la FEN total simplemente 24 voltios. Y ya tenemos un dato del problema. Entonces llenamos la tabla y tenemos 24 voltios. Nuestra FEN total. Aquí tenemos 24 voltios. Excelente. Ahora, ¿cómo hallamos la resistencia interna total? Asimismo, como es un paralelo, nos decía que usemos la fórmula del paralelo. Uno que divide a 1 sobre R1, que vale 0,1, más 1 sobre R2, que también vale 0,1. Eso también era una de las condiciones. Las resistencias internas deben de valer lo mismo. Perfecto, aquí tenemos la fórmula, hallemos nuestra resistencia interna total o equivalente. ¿Cuánto vale esta resistencia interna total? Me dan el dato, 0,05 ohmios. Ponemos acá 0,05 ohmios. Ahora, yo voy a redibujar estos datos directamente acá. Ya le voy a quitar estos nombres y le voy a poner el valor. Aquí sería 0,05 ohmios y aquí 24 voltios. Y observe cómo quedó el ejercicio. Quedó nuevamente una fuente con dos resistencias en serie. ¿Podemos hallar nosotros la corriente total del sistema? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Bueno, podemos operar primero las resistencias para ahora sí dejar una sola fuente con una sola resistencia. ¿Cuánto vale esta resistencia equivalente? Va a ser la suma de 3,95 más 0,05. ¿Por qué? Porque están conectadas en serie estas dos resistencias. ¿Cuánto vale esta resistencia equivalente? Muchas gracias. 4 ohmios. Y ahora sí tenemos 24 voltios, 4 ohmios. ¿Puedo hallar la corriente? Por ley de Ohm, yo puedo decir que corriente es voltaje sobre resistencia. Voltaje, 24 voltios. Resistencia, 4 ohmios. ¿Cuánto vale nuestra corriente total? 6 amperios. Nuevamente, repito, observe cómo este tema de los generadores en paralelo y en serie, porque daba igual, daba lo mismo, termina siendo un circuito fuente, resistencias en serie. Fuente, resistencias en serie. Usted lo resuelve primero la serie y ya le queda una ley de Ohm para hallar la corriente total. Entonces, ahí tenemos la corriente total del sistema. Vamos a anotar ese parámetro en la tabla. 6 amperios. Ahora, ¿cómo puedo hallar yo el voltaje en los bornes? ¿Recuerda esa fórmula? ¿Cómo nos decía? La fórmula del voltaje en el borne me decía, vamos a dividir acá, voltaje en el borne es igual a la FEN menos la resistencia interna por la corriente.
¿Cuál es esta corriente? Como esta, ojo acá con este detalle, como esta resistencia viene de una serie, ¿qué dato debo de regresar yo en el circuito? ¿Se acuerda de ese detalle? Recuerde, lo pongo aquí abajo nuevamente. Si el circuito anterior es una serie, usted se lleva la corriente. Si el circuito anterior es un paralelo, usted se lleva el voltaje. Como este circuito viene de una serie, me llevo la corriente. Quiere decir que por aquí pasan 6 amperios. Y esos 6 amperios son la corriente que pasa por la resistencia interna. Esto para poder hallar mi voltaje en los bornes. Es igual a la FEN, que es 24, menos resistencia. Recuerde, esta es la resistencia interna. Cuidado, va a colocar la resistencia externa. Aquí sería 0,05 por corriente, que son esos 6 amperios. ¿Cuánto será mi voltaje en los bornes? Perfecto, 23,7 voltios. Eso será el voltaje aquí, en esta zona, en los bornes. Aquí va a haber 23,7 voltios. Pongamos en la tabla, llenemos la tabla como hemos venido completándola. 23,7 voltios. Ahora, algo importante que estaba en la teoría, en la diapositiva. La corriente total es 6 amperios. Pero por ley de corrientes de Kirchhoff, ¿a qué es igual I? Debe ser igual a la suma de las corrientes que entran. Recuerde, I1 más I2. ¿Cuánto valen I1 y cuánto vale I2 si la corriente total es 6 amperios? ¿Usted la podría hallar? Yo creo que sí, porque en la diapositiva me decía algo importante. Recuerde, la FEN debe ser la misma, la resistencia interna debe ser la misma. ¿Para qué? ¿Qué me decía la diapositiva? Para que las corrientes sean iguales. Entonces, si las corrientes van a ser iguales, ¿cuánto vale I1 e I2? Por ende, I1 vale 3 amperios y 3 amperios para I2. Ahí tenemos ya las corrientes, 3 y 3. Ya tenemos las dos corrientes y solo nos falta la potencia en la resistencia. Bueno, si ya tengo aquí 6 amperios, ¿cómo puedo hallar la potencia en la resistencia? Recuerda esa fórmula. Potencia en la resistencia, una de las tantas nos decía I cuadrado R. Corriente al cuadrado, 6 amperios al cuadrado, porque esa es la corriente que pasa por la resistencia, multiplicado por la resistencia, que es 3,95. ¿Cuánto vale la potencia en la resistencia? Perfecto, me dicen 142,2 vatios. Perfecto, vatios porque es potencia en resistencia, no se olvide. Y cuadrado R. Ahí tenemos el último dato que nos pide el ejercicio. Pasamos a la diapositiva. En el problema 2 me dice, ojo, 3 generadores de FEN 100 voltios y resistencia interna de 1 ohmio, cada uno. ¿Qué quiere decir? Que las FEN son iguales, la resistencia interna son iguales, por ende, las 3 corrientes van a ser iguales. Se conectan a una resistencia exterior de 8 ohmios. En este caso, nuestra resistencia externa será de 8 ohmios y nos pide calcular los mismos parámetros que ya vimos en el problema número 1. Pasamos y ahora entramos a circuito mixto. En este caso, obviamente, va a ser la mezcla de generadores en serie con generadores en paralelo. En este caso, ¿cuáles van a ser las condiciones a cumplir? Primero, importante, todas las FEN deben ser iguales, tanto en rama como en paralelo. En otras palabras, tanto en la serie como en el paralelo. ¿Por qué? Porque observe lo que me dice aquí. En la columna 1, la suma de E1 más E2 más E3 debe ser igual a E4 más E5 más E6. Eso es lo que me plantea aquí el circuito mixto. Luego, las resistencias internas R1, R2 y R3, la suma va a ser igual a R4, R5 y R6. ¿Por qué esto debe ser igual? Porque debe respetarse la condición del paralelo, que la FEN
de un lado del paralelo debe ser igual a la FEN del otro lado del paralelo. Y asimismo, la resistencia de un lado del paralelo debe ser igual a la resistencia del otro lado del paralelo. ¿Para qué? Para que las corrientes sean iguales. Eso es lo que me dice aquí abajo. Para que ningún generador funcione sobrecargado. O sea, todas las corrientes sean iguales. ¿Qué más? Bueno, problema de aplicación. En este problema, lo primero que vamos a operar son los generadores. Porque obviamente ya luego me queda un circuito mixto donde me pide la corriente total y el voltaje en este paralelo. Pasamos a la pizarra y procedemos primero a operar los generadores. Paso a la pizarra y dibujo el problema. Tenemos 4 generadores, voy a dibujar solo uno completo, en este caso con los datos, un ohmio y 100 voltios, y el resto ya sé que son iguales. Por eso no voy a escribirle los datos de los parámetros de resistencia y FEN. ¿Por qué? Porque se repite, son lo mismo en los 4 datos. Luego, por acá arriba tengo una resistencia de 9 ohmios, me pide la corriente, tengo una resistencia de 28 ohmios, un paralelo de 380 con 75 ohmios. Esto cierro el paralelo y se conecta a mis generadores. De esa forma, tenemos algo así, ¿no? Vamos ya luego a arreglar mejor el circuito. Lo que quiero es poder operar con los generadores. Aquí me pide hallar la corriente y aquí en este paralelo el voltaje. Y sabemos que esto está conectado en serie y a su vez en un paralelo. Dibujamos ahí el circulito para guiarnos que son generadores y empezamos a operar. Todavía, bueno, no voy a operar el circuito como tal en las resistencias. Lo primero que voy a hacer es llevar estos 4 generadores a uno solo, a un solo generador. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Llevar los 4 generadores a uno solo. ¿Cómo? Bueno, recordemos, en este caso, primero voy a operar la columna de la izquierda y luego la columna de la derecha. Para poder tener esto, observe, un generador del lado izquierdo y un generador del lado derecho. Y ya cuando tenga estos 2 generadores, resuelvo el paralelo para poder llegar a mi generador total. Este sería el proceso. Primero resuelvo cada columna y luego estos paralelos los llevo a uno solo. Para de aquí poder redibujar todo el sistema, todo lo que se encuentra del lado derecho. Entonces, primero, la serie. ¿Cómo resolvemos los generadores en serie? Pues simplemente las resistencias se suman. Un ohmio más un ohmio, tenemos 2 ohmios de resistencia interna. Y como también tenemos del lado derecho un ohmio y un ohmio, también será 2 ohmios. Luego, las FEN se suman en la serie. 100 voltios más 100 voltios, 200 voltios. 100 voltios más 100 voltios, también 200 voltios. Ya tenemos los datos de la resolución de la serie de los generadores. Ahora, ¿qué me decía el paralelo? Recordemos, la FEN total del paralelo es igual a la FEN de cada uno de los generadores. Por ende, ¿cuánto será la FEN en el paralelo? Si tengo 200 y 200, también tendré 200 voltios. ¿Y cómo resuelvo la resistencia? Pues bien, es el paralelo de 2 y 2. Sería que la resistencia total del paralelo es 1 que divide a 1 sobre 2 más 1 sobre 2. ¿Cuánto valdrá nuestra resistencia total del paralelo? Tenemos como resistencia total un ohmio. Y ya tenemos nuestro generador total. Quiere decir que hemos transformado 4 generadores en uno solo. Y ahora sí, redibujo mi sistema y digo que tengo 9 ohmios. Aquí voy a calcular la corriente. Entro a una resistencia de 28 ohmios y separo este paralelo. 380 ohmios en paralelo con 7 ohmios. Perdón, 75. Corrijo aquí. Es 75. Corrijo el problema. Ahí. Y se conecta con nuestro generador.
Si usted analiza, aquí me falta, aquí vamos a medir el voltaje. Si usted analiza el problema, ahora sí nos queda un problema como lo conocemos, fuente y resistencias. ¿Qué debemos hacer? Obviamente, primero empezar a desarrollar, hacer el circuito, por ejemplo, paralelo. Luego este paralelo me queda serie 1, 9, 28 y el resultado del paralelo. Y ya con todo esto, al final nos va a quedar una fuente de 200 voltios con nuestra resistencia equivalente. ¿Y qué vamos a poder hallar con esta resistencia equivalente y la fuente? Nuestra corriente total. Y ojo, es la corriente de este medidor. Ya tenemos un primer dato. Y luego con esa corriente y la resistencia del paralelo, por ley de Ohm, usted puede hallar el voltaje. Este problema lo resolveremos en la próxima sesión. Hasta aquí el video de la sesión. Muchas gracias.